Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA, yo soy Juan Stack y esto es Somos Nuestra Memoria. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña la arqueóloga Denia Sandoval. Denia, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Con la arqueóloga vamos a platicar sobre la conmemoración de los difuntos en Mesoamérica y otras cosas que salgan en la conversación. Déjenme decirles brevemente que Denia Sandoval nació en la Ciudad de México, estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Incursionó en la producción fotográfica, especializándose en la fotografía arquitectónica. Fue encargada de la zona arqueológica de Cuicuilco y actualmente colabora en el área de investigación del proyecto arqueológico Cuicuilco. Ya no eres encargada de la zona entonces. No, ya no. Bien. Dentro de la arqueología se ha dedicado al análisis cerámico y al estudio de la aplicación de conceptos dentro de la arquitectura arqueológica. Y pues comenzaremos por hablar si vamos a hablar de la conmemoración de los difuntos en Mesoamérica, o específicamente en Cuicuilco, o lo que vaya saliendo, nos ubicaremos en Cuicuilco. Conocemos este famoso centro ceremonial en Periférico e Insurgentes en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, en la Cuenca de México. Sabemos que hay basamentos, sabemos que hay un museo de sitio, sabemos que también ahí encontraron restos funerarios. ¿Pudiéramos empezar hablando sobre estos restos y lo que vaya saliendo, lo que implique de estos descubrimientos? Claro. Hallazgos. Bueno, Cuicuilco es una ciudad, un asentamiento que se establece en esta zona de la Cuenca de México, al sur de la Cuenca de México, durante el periodo preclásico, terminal y tardío. Y bueno, fue un asentamiento muy próspero, llegó a tener una población bastante importante. La mayoría de los investigadores calculan que 20,000 personas habitaban Cuicuilco. Durante el momento medio, más o menos, hay quienes llegan a decir que fueron hasta 40,000 habitantes. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de un periodo en el que podría decirse que era también la ciudad, si no la más grande del mundo, la más poblada a nivel mundial, ¿no? ¿Tanto así? Sí, era un sitio inmenso. Evidentemente tenemos que pensar en términos de un asentamiento preclásico, ¿no? Alrededor más o menos de hace 2,000 años. En cuanto la configuración de este asentamiento incluía campos de cultivo, algunos lugares, terrazas habitacionales, por ejemplo, no tan cercanas a este núcleo ceremonial que uh-huh. conocemos nosotros. Y desgraciadamente, entre el 245 y el 315 ya de nuestra era, uh-huh. Surge un volcancito monogenético, ahí mismo en la cordillera del Ajusco. Monogenético es que solamente estalla una vez y... Una vez, tiene actividad durante un tiempo, se calcula por comparación con casos análogos, uh-huh. que estas erupciones, este evento del volcán duró como 10 años, uh-huh. y se apaga y ya, muere, ¿no? Uh-huh. Esperamos que surja otro volcán en unos 3,000 años, o no sé, mucho tiempo para que no nos toque a nosotros. No nos demos cuenta. Exacto, pero bueno, este es el proceso en el que se encuentra Cuicuilco. Desgraciadamente, al hacer erupciones Xitle, la mayoría del asentamiento queda cubierto por la lava. Uh-huh. Esto tiene pues dos caras para nosotros como arqueólogos, ¿no? Por un lado, se preserva de
pues se preserva en el tiempo, la ciudad queda como sellada con este manto lábico y bueno, es menos propenso que se den saqueos o reutilizaciones del espacio o de pues los artefactos que quedaron del periodo preclásico terminal. Pero también, por otro lado, dificulta nuestro estudio porque la lava es una capa, es un material viscoso que se va acomodando. En primer lugar, se deposita en los lugares más profundos. Más bajos, claro. Ya que queda esto cubierto, pues va subiendo el nivel hasta que, bueno, termina de salir la lava y llega a un punto, pues digamos, más o menos parejo, nivelado. Pero esto nos lleva a tener lugares en los que tenemos 30 metros de lava y lugares en los que pues es una capa muy delgadita, ¿no? Como sea, excavar en lava es un proceso muy costoso y muy difícil. Nosotros hemos aprovechado que a partir de los 40 más o menos se utilizaron las canteras que están cercanas a la zona arqueológica y de ahí se empezó a extraer material para construcción. Entonces, bueno, al liberar los canteros, este espacio nos dejan como ventanas de Cuicuilco para poder estudiarla, ¿no? Hacia 1917 estaba el maestro Gamio haciendo recorridos al sur de la cuenca y descubre el Gran Basamento. El Gran Basamento sobresalía como un montículo. ¿Estaba encima de la lava? O sea, no, ¿sobresalía de la lava? Sobresalía. Digamos que la lava llegó como a la mitad, un poquito más, pero se veía la parte superior del basamento. Entonces el maestro Gamio lo ve, él considera que puede ser un montículo de manufactura cultural, que no es natural. Y bueno, empiezan a hacer los trabajos, las gestiones para que el doctor Cummings de la Universidad de Arizona venga a hacer investigación arqueológica y bueno, primero ver si es realmente pues un edificio y segundo, cuál es la fecha en la que se construye, ¿no? Entonces así empiezan las excavaciones en Cuicuilco y todo esto va para que, bueno, tengamos una idea de que lo que nosotros conocemos de la zona arqueológica, híjole, yo creo que no es ni el 5%. Aquí sí cabe la comparación con la punta del iceberg, ¿no? Sí. Lo que vemos ahorita es apenas la puntita de todo aquel es muy poco. gran conjunto. Exacto, porque de hecho casi todo está cubierto de lava, ¿no? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, hablar específicamente de entierros, considerando que lo que tenemos excavado es el Gran Basamento de Cuicuilco y no en su totalidad, falta liberar todavía la parte norponiente del basamento. Y bueno, lo que se ha trabajado más, aparte del Gran Basamento, es la zona que nosotros conocemos como Cuicuilco B, que está cruzando Insurgentes hacia el poniente. Y bueno, esto corresponde a una unidad que fue habitacional ocupada por personas que tenían un estatus alto, es residencia de élite, ¿no? Entonces, bueno, los entierros que nosotros tenemos han sido principalmente del Gran Basamento, que han sido como personas ofrendadas a la construcción del Gran Basamento, y por el otro lado, en Cuicuilco B, lo que son los entierros de las personas pues que tenían mayor prestigio dentro del asentamiento, ¿no? Algunos otros entierros se encontraron en zonas no tan cercanas al centro ceremonial y bueno, desgraciadamente las condiciones de conservación de los restos son muy malas. Porque estamos hablando de una zona muy húmeda, entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso para desenterrar los huesos, porque generalmente con la misma brocha se te van, ¿no? Se hacen como mantequilla y se te van con todo. Entonces, el estado de conservación de los entierros es, en general, muy mala. Ahora,
Por ejemplo, hablando de la unidad habitacional de élite que se encuentra en Cuicuilco B, el mayor número de entierros lo tenemos dentro de lo que nosotros conocemos como troncocónicas. Ujú. Una troncocónica es un sistema semejante al que se utiliza en el occidente de México, las tumbas de tiro, Ujú. que es a partir de hacer una excavación en el tepetate, empezar a vaciarlo y darle forma, digamos, como de botella con cuello, así. Aquí estas troncocónicas se utilizaban al menos para 3 cosas, según nos dice la maestra Florencia Müller. Fueron utilizadas para guardar alimentos en primer momento, y en un segundo momento ya fuera como basureros o como lugares para enterrar a las personas. Las personas que se enterraban en estos lugares se han encontrado 170 entierros, perdón. Muchísimos. Son muchísimos, pero si hablamos de Ujú. 40,000 personas o de 20,000 personas, pues es apenas unos cuantos, ¿no? Ujú. No tienen un patrón de enterramiento, es decir, habían algunos que estaban de cúbito lateral extendido, de cúbito lateral flexionado, algunos nada más parecía que estuvieran aventados. Ujú. Entonces, la forma en la que se colocaba el cadáver no es una constante, ¿no? Por ejemplo. Como tampoco lo es las ofrendas con que se acompañaban estos entierros. Tenían ofrendas entonces. Sí, sí. Por ejemplo, muchas vasijas de las que tenemos nosotros en exhibición en el Museo de Sitio Ujú. son recuperados de estas excavaciones en Cuicuilco B, ¿no? Y podemos ver cerámica bellísima, alguna muy bien conservada, otra tuvo que ser restaurada, y todas ellas proceden de entierros. ¿Aquí se puede hablar de entierros primarios, secundarios y esto o no? Yo creo que eran entierros primarios. Primarios. Sí, porque bueno, hablando de los entierros primarios se muere la persona y se entierra el cadáver, ¿no? De una determinada forma. Entierro secundario, vas, sacas principalmente los huesos. Huesos, sí. Y los depositas en otro lugar, ¿no? En este momento estamos nosotros hablando de entierros primarios porque se ve que era el cadáver completo. Ujú, O sea, ujú. no fue que se quitaron los huesitos y se llevaron a un acomodaron, osario. ujú. No. Son entierros primarios, ¿no? Bien. Todos o casi todos. Pero, Denia Sandoval, ¿no existía la incineración también? Nosotros en Cuicuilco no tenemos sabemos. indicios de eso. Ujú. La incineración es una práctica muy común ya para el posclásico. En Mesoamérica. En claro. Mesoamérica, sí. En el posclásico tenemos la certeza. En Cuicuilco la verdad es que no tenemos la certeza, ¿no? Ujú. Sí. Bien, y partiendo de estos restos, ¿qué tanto se puede saber de cómo eran las conmemoraciones, las ofrendas, no sé, rituales, no sé, todo lo que se haga alrededor de la muerte, ya sea de un personaje importante, como decías, o personajes más comunes y corrientes, digamos? ¿Qué tanto se ha podido leer en estos entierros de cómo eran estos ceremoniales o esta conmemoración de los muertos? Claro. Desgraciadamente para el momento de Cuicuilco no tenemos un registro gráfico. Ujú. No tenemos una escritura. No hay escritura. Ujú. No hay escritura. Empiezan a verse, nos decía el maestro Piñachán, como ideas, ¿no? Así como símbolos que te representan algo, pero no es muy claro, ¿no? Todavía. Entonces, desgraciadamente no podemos saber cómo era pues la idea que ellos tenían de la muerte. No podemos saber, hablando de rituales o de ceremonias, el proceso que se seguía para despedirse, por ejemplo, del difunto o para enterrarlo. Es decir, toda esta serie de actividades que acompañan el proceso de
enterrar a la persona desde que muere hasta que se entierra, lo desconocemos. Sabemos que, se depositaban en troncocónicas, se acompañaban principalmente de objetos cerámicos. Que podían ser también, no sé, objetos ornamentales, de ornamentación personal, por ejemplo, orejeras, también sí, collares, brazaletes, esta cosa de cerámica que pues se enterraba junto con la persona. Entonces nos lleva a pensar que se le preparaba para enterrarle, ¿no? Por otro lado, se le enterraba junto a cosas que probablemente había utilizado durante su vida o que probablemente podrían serles de utilidad en algún otro momento, en alguna otra existencia, ¿no? Un tránsito. Exacto, pero eso es una suposición. No tenemos algo que... En Cuicuilco no. En Cuicuilco no. Algo que nos diga, sí, pasó esto, pues sí está muy difícil. En el posclásico, por ejemplo, sí lo sabemos, pero ahí ya hay fuentes, ya los cronistas recogieron mucha información, pero nosotros no. Lo que sí podemos suponer es que somos el camino para llegar a toda esta elaborada y compleja celebración de difuntos, ¿no? Por ejemplo. ¿Desde cuándo el hombre cobra conciencia de su muerte, de su trascendencia o no? ¿Cuándo se empieza a preocupar por saber si alguien lo entierra? No se piensan primero en los cazadores, recolectores, nómadas, ellos qué hacían con sus muertos, los enterraban, los incineraban, y estoy conjeturando, ¿verdad? Sí, pero sí. ¿en qué momento empieza uno a echar raíces, como dicen? Pues nosotros, por ejemplo, podemos observar algunos de los entierros desde antes de que tuviéramos las características físicas que nos definen como especie. Por ejemplo, los neandertales ya enterraban a sus muertos, ¿no? Ya los enterraban, les ponían ofrendas de flores, de objetos personales. No eran tan elaboradas, pero ya se está viendo un tratamiento hacia el cadáver, ¿no? La depositación. Esto nos lleva a pensar en que no es, pues ya se murió y ya ahí se quedó, ¿no? No, estás buscando un espacio en el que lo entierras y aparte estás haciendo que ese espacio no sea tan burdo, ¿no? Que se vea que intervinieron las personas que estaban contigo, que te querían seguramente. Claro. Desgraciadamente no sabemos cómo es que se forma esta idea de la muerte. Lo que sí sabemos es que, el pensar en que vas a dejar de ser y todo lo demás va a seguir siendo, es terrible, ¿no? Es esta angustia de, tiene que haber algo porque no me puedo terminar aquí. Tengo que ir a algún lado. Exacto. Y probablemente esta angustia de dejar de ser, a partir de qué momento surge. Lo que sí sabemos es que el dolor de perder a alguien, pues sí se puede sentir desde momentos tan tempranos como neandertales, ¿no? Hace 30,000 años. Sí. Más, tal vez. Entonces, seguramente cuando empieza ya a ser más como elaborada esta idea de la muerte y de que puede haber algo, sea a partir de que los pueblos se vuelven sedentarios y empiezan con producciones agrícolas. La agricultura, claro. Sí. Perdón. Ya los obliga a quedarse en un lugar fijo. Sí. Hay que esperar la cosecha. Exacto, Sí. pero además el empezar a domesticar las especies vegetales implica primero observación, ¿no? El observar que hay ciclos en la naturaleza y que el comportamiento de las especies vegetales específicamente, que son las que ellos van a domesticar, sigue estas pautas temporales, ¿no? Entonces, tenemos que empiezan a brotar, empieza a llover, empiezan a brotar, empieza a crecer la planta, tiene un tiempo de crecimiento, después empiezan las flores, los frutos, la cosecha, recoges y ¡fum! Se vienen sequías y se muere todo, pero queda la semilla. Esa semilla que va a esperar a la próxima lluvia para volver a crecer. Entonces es un ciclo
en el que rítmicamente se van alternando un tiempo de vida, florecimiento, producción y muerte, ¿no? Yo me imagino que justamente el hombre quiere como colgarse de este ciclo y de la certeza de que vas a regresar de alguna forma. No estamos hablando de ninguna manera de reencarnación. No, ni No, o sea, no va a regresar Denia, porque Denia ya fue. Pero la esencia divina que todos deseamos, que nos va a sobrevivir a la muerte justamente, eso va a regresar, seguro, sin duda tiene que regresar. Dijiste algo ahí que tiene mucho de simbolismo, que es me voy, me muero, me comen o me acabo, pero dejo la semilla. Exacto. Entonces ya de decir, está bien, yo también como ser humano voy a dejar mi semilla por ahí, pueden Sí, ser mis hijos, puede ser, en fin, esa ya la interpretación la da cada quien, Sí, según claro. su personal punto de vista. Yo comentaba en este caso, por ejemplo, de la semilla, lo más divino que hay en ti. Los dioses tienen que haber dejado algo bueno, algo que tiene que sobrevivir a cualquier característica personal, ¿no? Humana. Y eso es lo que tiene que vivir y volver a salir, ¿no? Entonces, bueno, simplemente el enterrar simbólicamente, pues tiene que ver con regresas a la tierra y seguro tienes que volver a salir otra vez, ¿no? Entonces, bueno, todo el pensamiento yo creo que empieza como a estructurarse a partir de esta observación de las plantas para la domesticación. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Sí, y nosotros estaremos permanentemente, ¿no? De alguna manera. Sí, de alguna manera. Sí. Y entrando en estos terrenos aquí en Mesoamérica, no sé, desde tu punto de vista como arqueóloga, se sabe, se conoce cómo se manejaba esa trascendencia, esta negación a ya no voy a hacer nada, de alguna manera en general, algo. Yo por eso te pregunto como arqueóloga, entre las evidencias, entre los restos, entre la arquitectura, la pictografía, los glifos, en fin, claro. sobre las cuestiones de qué pasaba cuando nos íbamos de aquí. Sí, bueno, en un primer momento lo que se tiene es un pensamiento dual, ¿no? Vida-muerte. Es decir, desde que tú empiezas a pensar en que estás vivo y que te vas a morir, y ese morir no va a ser desaparecer, sino que va a ser como transitar a través de otras regiones, de otros espacios. Desaparece la muerte no es como el dejar de ser, ¿no? Materialista, por ejemplo. La muerte es como otra etapa dentro de este ciclo que es una espiral infinita, ¿no? Si tú no estás aquí, tienes que estar en algún otro lugar, porque no vas a dejar de ser. Entonces empiezan a crearse ideas sobre qué es lo que vas a hacer mientras no estás aquí. ¿A dónde vas a ir mientras no estás aquí? ¿No? ¿Cómo va a ser o qué vas a hacer? ¿Qué actividades vas a realizar mientras tú no estás en la tierra, ¿no? En este tiempo en el que estás muerto. Y bueno, se van complejizando todas las ideas. Cada pueblo tiene sus propias variantes, según la región geográfica y además el estadio de desarrollo en el que vayas, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más elaborado de estas ideas sobre la muerte, por ejemplo, vienen a partir de la propia idea y el concepto que se puede tener sobre el hombre, ¿no? Sobre sí mismo. Entonces, por ejemplo, para el posclásico, se tiene la idea de que una persona está compuesta por un cuerpo físico que todos pueden ver, es absolutamente palpable, pero este cuerpo físico está animado
por varias entidades, ¿no? Ujú. Estas entidades son las que se van a encargar de darte desde capacidades intelectuales, emotivas, motrices, para, bueno, cualquier tipo de actividad. Y también van a ser las que te van a determinar tu espacio y tu lugar en el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el hombre que está constituido por todas estas unidades anímicas, además de su cuerpo físico, cuando muere, se disgregan. Entonces se separan, son como partecitas que todas se van separando y cada una guarda ciertas características de lo que fue el individuo, ¿no? Ujú. Al separarse, igual cada una de ellas va a ir a una región específica de pues esta idea que se tenía del cosmos. Para los pueblos mesoamericanos, todos recordamos que había tres espacios, ¿no? que estaban intercomunicados y bueno, eran los que definían y decidían pues el destino del hombre, y en algún momento tenías que estar en cualquiera de los tres, ¿no? Que era pues el espacio celeste, el cielo, el lugar de las deidades, la tierra, que es donde se desarrolla nuestra vida cotidiana, y además el inframundo, ¿no? Entonces, cada una de estas unidades anímicas que configuraban a la persona estaba ligada a estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos principalmente tres unidades anímicas. Ujú. Una de ellas es el tonali, que Ujú. bueno, tiene que ver con la cabeza, ahí es donde se aloja, tiene que ver con el destino de la persona particular, ¿no? Estamos hablando de una persona como un ser único. Entonces, bueno, mi destino no va a ser el mismo que el tuyo. Cada quien viene con su propio paquete de datos. Ajá, ajá. Y así es como se tiene que manejar. Tonali. El Entonces. tonali, Ujú. ajá. Este tonali es una de las unidades. Otra es el teyolia. El teyolia está relacionado con el corazón. Ujú. Y bueno, yo creo que es la parte más importante de las unidades anímicas, porque es donde se guarda todo lo que es el linaje, es decir, desde la familia en la que tú vas a nacer, las actividades o el gremio profesional al que vas a pertenecer, todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales tiene que ver con el teyolia, ¿no? No es lo mismo si naces en una familia de agricultores que pues en una familia de sacerdotes. Ujú. Esto está determinado por tu teyolia. Es una predeterminado. Predeterminado. Ajá. Sí, predeterminado. Tiene que ver con tus facultades mentales, con lo que va a ser tu personalidad, Ujú. toda esta gama de factores que van a hacer que tú seas una persona específica, ¿no? Ujú. Que vas a ser diferente incluso a tu hermano, aunque tengas el mismo origen y estés en el mismo lugar y te lleves un año, no sé, ¿no? Todo eso que te va a hacer único y diferente está ahí. Y por último, el iyotl va a ser la unidad anímica donde se van a guardar todas las pasiones. Ujú. Todas las pasiones y el vigor, la fuerza de vida, ¿no? Ujú. Todo eso va a estar en esta entidad anímica que es el iyotl. ¿Qué pasa? ¿Y dónde se ubica el iyotl? En el hígado. El hígado. En el hígado, sí, por eso es que todas las pasiones las tenemos en el hígado, ¿no? Ah, mira. Sí, las emociones, todo eso se ubica en el hígado. Entonces, cabeza, corazón e hígado. Cabeza, son las partes corazón, importantes. son las más importantes. Ajá. ¿Hay más? ¿Hay más? Puede haber más, pero son las más. Sí. Estas son las principales y son las que nos interesan en el sentido de los difuntos, porque ¿qué va a pasar? Ujú. Cuando te mueres, pues tu cuerpo ya deja de ser, pero es materia. Entonces se queda sobre la tierra y va a donde te toque, eso lo vamos a ver ahorita, Ujú.
según las circunstancias de tu muerte, ¿no? Pero según las circunstancias de la muerte van a determinar si te incineran, si te entierran, o qué va a pasar con tu cuerpo. Entonces, bueno, el cuerpo físico. El tonali va a estar de cierta forma ligado a tu cuerpo físico, porque es el que tiene que ver con tu linaje, habíamos quedado. Entonces, recordemos que en Mesoamérica hay un fuerte apego a los antepasados, ¿no? Y se va a recurrir a ellos para pedirles consejo, para pedirles protección, y bueno, se les va a honrar siempre a través de un comportamiento decente y adecuado, según lo marca pues los preceptos sociales vigentes en la época, ¿no? Entonces, bueno, esto va a dar lugar a lo que son los cultos de los antepasados, ¿no? El tonali está implicado directamente ahí. Luego, por ejemplo, el iyotl, que quedamos que es el hígado, la pasión, todo esto. Ahí es donde va a estar como nuestra parte rara, malévola, bueno, yo no sé si podamos hablar de maldad y de bondad, porque es muy relativo, ¿no? Pero bueno, perdón, pero de lo que sí podemos hablar es que las personas mesoamericanas del posclásico, por ejemplo, explicaban la presencia de espectros, fantasmas y, bueno, seres fantásticos a partir de esta unidad anímica, ¿no? Ellos lo atribuían a que, bueno, era el iyotl de alguien que andaba por ahí, ¿no? Y por eso había que venerar, o bueno, por lo menos recordar y hacerle, pues, sus ritos propios para que no causara enfermedades y para que, pues, no nos pegaran sustos, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a que cada cultura va explicando las cosas que no se puede explicar de otra manera a partir de la creación de un sistema de creencias en el que se expliquen tus principales dudas, ¿no? Que bueno, finalmente va a ser como la conjunción o la formación de un sistema ideológico que te va a explicar cómo es el mundo y que tú puedas entenderlo. Porque bueno, puedes saber muchas cosas que no las entiendes y no te va a servir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado este hígado, este iyotl, que va a estar causándote como problemas y al que tienes que tener contento para que no te vaya a jugar una mala pasada. Tienes el tonali, que tiene que ver con tu cuerpo, con lo que fuiste, con tus antepasados, con todo esto, y que va a tener una carga también ideológica muy importante. Y por otro lado tenemos el teyolia, que para mí es como la más importante de las unidades anímicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ella va a ser la que va a poder regresar después, ¿no? Recordemos que cero reencarnación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las circunstancias de tu muerte? Creamos un panteón muy complejo en el que tenemos dioses que se encargan de cosas específicas, de fenómenos de la naturaleza específicos, de situaciones como por ejemplo la guerra, que son muy importantes para el sistema económico y bueno, para reforzar ideológicamente la presencia de un grupo militarizado, de un grupo, pues, híjole, imperante, ¿no? Que va a encargarse del dominio de toda Mesoamérica. Y tenemos los dioses que se van a encargar, o seguirse encargando, porque ya estaban desde antes, de cuestiones naturales específicas, como por ejemplo Tlaloc, el agua. Bueno, eso nunca va a dejar de ser, porque siempre tenemos que comer, siempre necesitamos agua, siempre necesitamos agricultura, ¿no? Entonces cada uno de los dioses va a decidir quién le gusta como para que vaya a ser su servidor a su casa después de que muera, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que Tlaloc
el señor de la lluvia, del agua, del trueno, de los terremotos. Ah, ¿también? Sí, también. Decía, a ver, pues me gusta fulanito. Vamos a hacer que se muera ahogado, o que lo alcance un rayo, o que se muera de alguna de las enfermedades que tienen que ver o que se relacionan con el agua. Que bueno, dentro del pensamiento posclásico podría ser hidropesía, lepra, gota, ¿no? Esto tenía que ver con el agua. Entonces, si tú morías por cualquiera de esas cosas, derechito, o sea, ya ni siquiera preguntes para dónde vas, te toca irte con Tlaloc al Tlalocan, ¿no? Y esto ya lo cronicaba Sahagún, ¿no? Incluso hablaba sí, exacto. del Tlalocan, que era, no sé, uno piensa en una especie de paraíso, sí, un lugar maravilloso a donde ir después de la muerte. De hecho, bueno, pues como es el señor del agua, él y Chalchitlicue son los encargados, ¿no? Era un lugar en el que habían abundantes manantiales, bueno, ríos, evidentemente todo siempre estaba verde, mucha vegetación. Los cultivos, pues era, ni siquiera tenías que plantar, era así, pues, siempre había cultivos, árboles frutales. Entonces era como el paraíso. Sahagún dice que era un lugar de reposo y de alegría, ¿no? Era como lo más bonito, vámonos para allá. Luego... esto entre los mexicas, ¿verdad? Esto entre los mexicas. Mesoamérica. Sí. Pensamiento no toda Mesoamérica, sino... Pues, en general, el pensamiento mexica se extendió muchísimo. Justamente, el dominio no es nada más bélico, económico, ¿no? Las ideas, cultural, bueno, claro. viajan. Y de hecho, bueno, a ellos tuvieron que llegarles también de alguna manera. No lo idearon ellos solos. Por eso les comento. Tlaloc es una deidad que nosotros podemos ver como un, por ejemplo, antecedente desde el preclásico. Desde Cuicuilco, nosotros no tenemos un Tlaloc como lo van a conocer en el postclásico, pero sí tenemos un pre-Tlaloc, ¿no? Porque el agua es esencial y, bueno, agricultura desde el preclásico hasta hoy, ¿no? Bien. Hacemos una breve pausa para recordar a nuestra ciberaudiencia que estamos en Somos Nuestra Memoria, programa de Radio INA, en el que conversamos con la arqueóloga Denia Sandoval sobre la conmemoración de los difuntos en Mesoamérica y otros temas, como Cuicuilco, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde www.radio.ina.gov.mx para todo el planeta, desde la colonia Roma de la Ciudad de México. Y continuamos con esto. Entonces, uno de los lugares a los que nos vamos, o se iban ellos, después de morir, era el Tlalocan. Pero había otros lugares. Habían otros lugares, sí. Quedamos en que lo único que se iba a este lugar era el Teyolia, ¿no? Teyolia. Que es una de las unidades anímicas que conforman, que integran al ser humano. Si tú morías, por ejemplo, por causas como más sublimes, como podría ser un guerrero que muriera en batalla, una mujer que muriera dando a luz en el primer parto. Solo en el primero. Solo en el primero. Tenías que morir en el parto o a causa de él, ¿no? Pero tendría que ser el primero. O si eras un comerciante que moría mientras hacía travesías de tipo mercantil. Si estabas de vacaciones, no, tenía que ser mercantil. Entonces, bueno, pues tú te ibas a la Casa del Sol. Te ibas a la Casa del Sol en el Iluicatomeyocan y, bueno, tenías que servir al señor Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. ¿No? Se supone que eran como las muertes más memorables. Era pues lo que todo hubiera querido. Desgraciadamente no todos los guerreros morían en batalla. Y afortunadamente no todas las chicas morían en el primer parto, ¿no? Porque, bueno, si no hubiera estado muy complicado. No hubiéramos llegado a los excesos demográficos a los que siempre hemos llegado estos lugares. Sí. Entonces, este era, digamos, otro destino. Había un destino más
que era el que tenían los niños, los niños chiquitos, que morían antes de la ablactación, que morían sin haber consumido todavía alimento sólido. Ellos iban al Chichihuacuauco, ¿no? El Chichihuacuauco, dentro de la concepción posclásica, era un lugar en el que se acogía a todos estos pequeñitos y, bueno, su principal característica es que había un árbol del que colgaban mamas, y de las mamas estaba permanentemente saliendo leche. ¿no? Ajá. Y ahí viene la palabra chichi. Exacto. Que hasta la fecha la gente creo que ya no se acuerda de dónde, qué origen tan bonito tiene. ¿No? Desgraciadamente, bueno, hay palabras que la gente va cambiando porque le suenan como no muy decentes o no sé, ¿no? Que hacen alusión a ciertas partes del cuerpo y se van como sacralizando o como ¿cómo se? Satanizando, exacto, perdón. Y bueno, dentro de ellas, pues chichi es una de las palabras que tiene que ver exclusivamente con mamá, con leche, con abuela, siempre tiene que ver como con esta línea materna, ¿no? Claro, sí. Como mamíferos que somos, sí. nuestro, pues, realmente no nada más nuestra vida, sino nuestra sobrevivencia durante los primeros años, pues depende de ellas, ¿no? De las madres o de alguien que cumpla con la función de las madres, de la protección, la alimentación, todo esto. Entonces, lo fantástico de este lugar al que iban todos los pequeñitos que morían antes de probar alimento, es que llegaban ahí, eran acogidos, alimentados, recibidos por este árbol, y esperaban una siguiente oportunidad para volver a regresar. Ah, podían volver. Sí, para volver a regresar. Estaban ahí como en stand-by, y cuando había oportunidad, los volvían a mandar, ¿no? Entonces, este lugar es así como el lugar más tierno, donde estaban todos estos pequeñitos. Y bueno, habían otros lugares, no tan comunes, o tal vez sí tan comunes, pero las otras deidades también tenían sus propias casas y tenían, según sus poderes o atribuciones, la facultad de allegarse a las personas que murieran por ciertas causas. Por ejemplo, las personas que morían por beber pulque se iban al paraíso de los borrachos, y bueno, así como que habían varios lugares, ¿no? El grueso de la población que moría iba a un lugar llamado Mictlán, ¿no? Este era el lugar que regía Mictlantecutli, el señor de los muertos, y pues era como que el menos deseado, ¿no? Se ha relacionado el Mictlán con una serie de pruebas que tenías que pasar como para sobrevivir a tu estancia ahí, ¿no? No es muy claro, al menos probablemente sea yo quien no lo tiene muy claro, pero, por ejemplo, todo este proceso que tienen que pasar los niños, los gemelos divinos del Popol Vuh, tiene que ver con su estadía por el inframundo, ¿no? Por el paso por el reino de la muerte. Bueno, es un lugar de castigo, no es un infierno. No es un lugar de infierno. El concepto, por ejemplo, de infierno llegó con el catolicismo, es cristiano completamente. El infierno surge más o menos a partir del siglo XIII, en los términos en los que nosotros los conocemos contemporáneamente. En Mesoamérica no es un lugar de tormentos como tal, es más bien un lugar de pruebas. O sea, tú tienes que cubrir ciertas pruebas, pasarlas, para irla librando. Evidentemente no son pruebas así tan sencillas, ¿no? Pueden ser dolorosas, pueden ser, no sé, la casa de los cuchillos, así de, que implican cosas como muy... ¿Qué es eso? A ver. Dentro de las pruebas, por ejemplo, tenías que pasar por un lugar oscuro que estaba lleno de cuchillos de obsidiana.
Ujú. Entonces, bueno, tendrías que pasar así como en videojuego para no, Evitando exacto, las puntas. para no perecer en el intento. Ujú. Es una de las pruebas, ¿no? Y bueno, pero son pruebas, no son castigos. Ujú. O sea, te pones listo, pasas. Eres buena persona, pasas. No tiene que ver con, hiciste, pues ahora te vas. Que es Ujú. el castigo del catolicismo, por ejemplo, Claro. ¿no? Si tienes pecados, híjole, pues ya te fregaste porque vas a estar Ujú. ahí. Pero no, espérate, igual mejor si tú te arrepientes al final, ya no pasa nada. Entonces, bueno, cada quien tiene como la forma de ir esquivando estas pruebas o estos probables tormentos de acuerdo a ciertos comportamientos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el Mictlán, perdón, se ubicaba al norte. El norte era el lugar de los muertos. Tenías que pasar como estas pruebas. Y bueno, la estancia dentro de cada una de las casas no la tenemos muy, muy segura, pero si te ibas al Mictlán o si te ibas a la casa de Huitzilopochtli, tenías que ser su sirviente durante 4 años. 4 años. 4 años, Ujú. ese era el plazo. Tú te mueres, 4 años te vas, haces como digamos tu servicio Ujú. con el dios que te reclamó. Años que de es, 52, bueno, es que ya no sé qué no, cuenta, la 4 cuenta de años. los años Años solares. solares, Bien. ajá, Ujú. sí, años solares. Ujú. Tenías que estar 4 años ahí, pero no vas a estar nada más sentado o esperando a ver qué haces. Tienes que estar haciendo, porque los dioses te reclaman para que tú seas su servidor, ¿no? Ujú. Entonces, según igual las atribuciones o los poderes de cada uno de los dioses, es en lo que tú les vas a ayudar, ¿no? Si te vas con Huitzilopochtli, lo más seguro es que tengas que estar acompañando, honrando al sol en su trayecto, ¿no? Ujú. Si te vas al Tlalocan, por ejemplo, tienes que estar al pendiente de que germinen las plantas, Y el todo agua. esto, Ujú. eso es lo que tú tendrías que estar haciendo. Y bueno, según al dios al que te toque, cumples este ciclo y pasados estos 4 años, tu esencia divina, la esencia de, no sé, lo más puro, lo que los dioses pusieron en ti y que está en el, ay Dios, ya se me fue, espérenme. Sí, la esencia Sí, y que está en tiene uno, el sí. Teyolia, Ujú. eso, se pule. Se pule y se va a despojar de cualquier rasgo que tenga de personalidad, de cualquier recuerdo, es un pulimiento absoluto, ¿no? Ujú. Va a dejar de ser quien fue para quedar como una semilla nueva, divina, pulida, Ujú. que va a poder ser utilizada después en otra persona, ¿no? En otro ser humano. Si borras toda la Sí, página y sí, utilizas tú solo la hoja de nuevo. reseteas y ahí estás. Reseteas. Sí, Claro. te vuelves a hacer materia básica divina, ¿no? Ujú. Para que con esa materia puedan volver a crear otro ser humano. Ajá. Entonces, bueno, aquello físico de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ujú. Acá es la materia no se crea ni se destruye, se reutiliza, Se ¿no? reutiliza, Ajá, claro. estamos ya dentro de una era súper moderna. Ujú. Se reutiliza, estamos hechos de esencia divina reciclable, ¿no? Ujú. Así es, sí. En Cuicuilco, ¿qué tanto se sabe de los enterramientos que mencionabas, de lo que han encontrado muy, muy deteriorados y todo? ¿Qué tanto se puede hurgar ahí de las costumbres funerarias? Bueno, como comentábamos Me de mencionaba lo de las ofrendas, las de troncocónicas, cerámica y todo esto. exacto. Ujú. Los datos que nosotros hemos podido desprender, principalmente de los entierros, tienen más que ver con población, Ajá. con rangos de edad. Por ejemplo, sabemos que en Cuicuilco las personas vivían alrededor de 40 años. Ajá. Era como su esperanza de vida. Esto son datos que nos dan los antropólogos físicos Ujú. al estudiar pues los huesos. Los huesos, sí. Sabemos esto, sabemos que había más o menos el mismo número
de hombres y mujeres. La población era no muy alta, no muy bajita, estaban como entre unos 50 y unos 60. Tenemos igual hombres y mujeres. Estos son los datos, digamos, físicos, demográficos. Lo que tenemos de datos sobre entierros, particularmente que las personas de élite eran enterradas en las troncocónicas que estaban al lado de sus casas. Se ubicaban muy cercanas a la vivienda o debajo de la vivienda, generalmente muy cercanas a la vivienda. Se les acompañaba con, por ejemplo, utensilios de cerámica como vasijas, algunas ceremoniales muy lindas, de trabajo. No era cerámica doméstica, por ejemplo, ¿no? Algunas, en su mayoría sí, pero era un trabajo muy fino de cerámica. Y bueno, atuendos, orejeras, collares, todo esto. Sabemos también, por ejemplo, que había deformación craneana desde Cuicuilco, ¿no? Esto también nosotros lo relacionamos con la pertenencia a cierto estatus. Una jerarquía. Exacto. Entonces, tenemos deformación craneana tabular erecta y tabular oblicua, ¿no? Esto evidentemente no es costumbre funeraria, sino, bueno, fue la persona durante su infancia, se le deformó el cráneo y bueno, es lo que tenemos. No sabemos exactamente, repito, cuál era el proceso que se llevaba como para enterrar a la persona, ni tampoco sabemos cuál era el rito que se le rendían a los antepasados, ¿no? Sí. Eso sí lo desconocemos. ¿En qué áreas de la zona o en qué zonas del área de Cuicuilco se han encontrado estos enterramientos? ¿En Cuicuilco 2 decías? En Cuicuilco B. B, perdón. Cuicuilco B es la parte que está al poniente de la avenida Insurgentes. Exacto. Esta zona, pues, fue trabajada principalmente en 1967-68, cuando se hizo un salvamento porque se iba a construir la Villa Olímpica que albergaría a los atletas que venían a competir en las Olimpiadas. Y bueno, la premura de estas excavaciones nos dejó, bueno, por un lado, la ventaja de tener el estudio de esta zona, y por el otro lado, al ser un salvamento perdimos mucha información. Y bueno, lo que nosotros conocemos de la vida cotidiana de las personas de élite en Cuicuilco es lo que se extrae justamente de Cuicuilco B. ¿Se tiene una idea, ubicándonos en la actual Ciudad de México, en esa área de la Ciudad de México, hasta dónde llega Cuicuilco? O sea, porque, bueno, Insurgentes evidentemente está encima de la zona arqueológica, el periférico también. Sí. En diferentes épocas de la historia de esta ciudad, sin saber que estaba allá abajo, tal vez, se hicieron muchas construcciones. Pues, en términos generales y muy burdos, no podemos marcar como una frontera que defina el sitio, pero podríamos decir, sin mucho error, que hacia el sur, Cuicuilco llegaba hasta lo que hoy es la colonia Miguel Hidalgo, Fuentes Brotantes. Ajá, hasta allá. Allá el maestro Manuel Gándara excavó dos sitios muy pequeñitos, La Ladrillera y Corregidora, en la que él encontró ocupación cuicuilca. Eran unidades habitacionales no de élite, sino de gente común. En Fuentes Brotantes todavía se pueden ver terrazas habitacionales, por ejemplo. Y están allí, se pueden ver porque se abrió la calle. Entonces, bueno, en el perfil sur puedes ir viendo cómo se ve el terraceo, ¿no? Entonces, de Corregidora a Fuentes Brotantes, todo eso sería Cuicuilco. No, eso es apenas el comienzo. El centro de Tlalpan, por ejemplo, también en donde está la Universidad Pontificia, se hizo Alejandro Meraz, hizo una excavación también y encuentra ocupación cuicuilca preclásica. En la calle de Congreso en la actualidad. Es el mero centro de Tlalpan, ahí estaba ocupado.
con certeza. Hacia el poniente, si llegamos nosotros a Bosque de Tlalpan, en Bosque de Tlalpan tenemos un basamento muy importante, que es, casi de las dimensiones del gran basamento que tenemos en Cuicuilcoa, también de ocupación preclásica, en Bosque de Tlalpan. Esto está camino a Santa Teresa, un poquito más al sur. Entonces, toda esa zona seguramente estaba ocupada, ¿no? Estamos hablando no de una ocupación urbana como nosotros la conceptualizamos actualmente. Estamos hablando de un lugar en el que se intercalaban probablemente campos de cultivo con grupos de vivienda, ¿no? Pero la extensión sí era gigantesca. En el norte del Cerro Zacatépetl, el maestro Wolf y Palerm, los maestros, encontraron evidencia de unos canales de riego. Entonces, por lo menos ahí teníamos campos de cultivo. Por el CCH Sur, digamos. Exacto. Por lo menos ahí teníamos campos de cultivo, ¿no? Hacia el norte no tenemos un dato exacto porque en lo que ahora es periférico corría el antiguo cauce del río Cuicuilco. Este río, con la bajada de lava del Xitle, la lava siempre va a buscar los cauces para bajar. Entonces, se tapó. Se tapó. Pero tenemos ese accidente topográfico que no nos permite, evidentemente yo creo que más al norte también había algo de ocupación. Hasta Copilco tal vez. No, Copilco ya era otro sitio. Copilco ya era otro. Ajá. Pero un poco más al norte, no sé, me imagino como a la altura del Zacatépetl, por ahí todavía debe de haber sido Cuicuilco. Y lo que nos faltan datos es hacia el poniente, ¿no? Hacia el poniente nos faltan un poco de datos, pero pueden darse una idea, ¿no? Según las ventanas que hemos tenido para ir viendo dónde estaba Cuicuilco, era gigantesco. Y todo en roca volcánica, en basalto. Sí, casi todo. Ay, Dios mío. El bosque de Tlalpan no fue cubierto porque ya era una elevación topográfica como el Zacatépetl. Eso no está debajo de la lava, pero digamos que las partes más bajas sí. Bien. ¿Había algún lugar post-mortem específico para ciertas personas que en vida ejercieron ciertos papeles como sacerdotes o gobernantes? Probablemente sí. Está loca, ¿no? Yo pienso en términos del clásico, por ejemplo, en el que los antepasados venían y te daban consejo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Palenque, clásico maya, morían los gobernantes y, ¿qué hace Pacal en el Templo de las Inscripciones? Deja un psicoducto para que su hijo pueda venir y comunicarse con él cuando tenga alguna duda, alguna preocupación, necesite consejo o comunicarse con él de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna forma, este psicoducto, estoy pensando específicamente en Palenque, te permite que si tu padre, tu ancestro fue rey, sacerdote, estaba ligado el rango eclesiástico con el rango político, en este caso, podías tú ir y preguntarle y él te decía, ¿no? Evidentemente habían algún tipo de alucinógeno de por medio, ¿no? Ya fuera incluso estados alterados de conciencia a través de meditación, digamos que había algún tipo de intermediario entre la respuesta de tu ancestro y tú, ¿no? Pero, aunque probablemente estaba en el plano celeste junto con los dioses, él tenía la facultad de venir a decirte a la tierra lo que él consideraba que era lo que tenías que hacer, ¿no? Para Cuicuilco la verdad lo desconocemos, pero seguramente alguna idea habría, ¿no?, de este acercamiento a los ancestros para pedir consejo. Denia Sandoval, se nos acaba el tiempo. ¿Podría sugerirnos alguna bibliografía para abrevar en estos temas?
Toda. Muy bien. Sí, bueno. Sobre Cuicuilco y sobre Cuicuilco. los destinos post-mortem. Claro. Ujú. Bueno, lo que les platiqué de Cuicuilco B, la información que se tiene sobre las troncocónicas, los materiales cerámicos localizados, lo pueden ver en el libro de de la maestra Florencia Müller, Ujú. de la cerámica de Cuicuilco B. Ujú. También lo pueden ver algo en la tesis del maestro Rodríguez, Ernesto Rodríguez, de Salvamento en Cuicuilco C, Historia de un rescate. Este predio que estaba en donde ahora son las Torres de Electa. Ujú. Pueden ver en términos general, un estudio muy bueno, muy, muy profundo, el de Cuerpo Humano e Ideología del maestro López Claro, Austin, sí. en donde vemos todo esto de las unidades anímicas y bueno, los Uy, destinos, sí. ese es fantástico. Ya es un clásico ese. Sí, Ese libro. es básico, Ujú. muy ameno aparte y nos puede dar como mucha idea. Ahí van a ver sin duda todas las Ujú. unidades anímicas que no mencionamos. Híjole, y las fuentes de los cronistas, por ejemplo, ¿no? Consultar el Códice Florentino, perdón, Ujú. Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego Durán, bueno, todo esto Sí. para ver lo que fue ya posclásico, ¿no? Ujú. Eso es lo que podemos ver. Muy Sí. bien. Pues, Denia Sandoval, muchas gracias por esta conversación. Podemos abarcar todavía mucho más, pero el Sí. tiempo se terminó. Muchas gracias a gracias. ustedes también Ujú. por la invitación. Bien. Pues así desde la conducción, un servidor Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión que ha sido posible gracias a la generosa participación de la arqueóloga Denia Sandoval, y con ella hemos conversado, como dijimos, sobre los destinos post-mortem en el mundo prehispánico. A nuestros escuchas les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el apoyo para esta serie de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA a cargo de Gabriela Marentes Garza. Producción, Eva Aníbaldo Morales Celis. Grabación y operación técnica, Joel Cuautle Centeno. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.